este día: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Si cultivamos una actitud de agradecimiento, siempre vamos a tener motivos para agradecer. Tal vez pienses que en situaciones de felicidad, situaciones de victoria, de logros alcanzados, es muy sencillo ser agradecidos. Pero ¿cómo podemos ser agradecidos ante situaciones adversas, situaciones de pruebas, de dolor, de pérdidas, de escasez o de enfermedad? Quiero que recuerde un poquito el contexto de la carta. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. En este momento la iglesia de Tesalónica no la estaba pasando muy bien. Y Pablo le dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. La pregunta es: ¿cómo se hace entonces, no? Es importante aclarar que la gratitud puede ser un sentimiento y también puede ser una actitud. Usted puede sentirse agradecido, por ejemplo, alguien viene y le trae un obsequio y usted se siente agradecido, pero si usted no le agradece, no tiene actitud de agradecimiento. Entonces, usted puede sentirse agradecido, pero también puede tener una actitud de una persona agradecida sin sentirse tan agradecido. La invitación que nos hace este pasaje en este versículo es a tener una actitud agradecida. Recuerde que nosotros como cristianos, como creyentes, no nos tenemos que guiar por emociones o sentimientos, sino por el cumplimiento de la palabra del Señor, porque los sentimientos son siempre muy cambiantes. Matthew Henry, el famoso autor del comentario que lleva su nombre, fue asaltado, cuenta, una vez por unos ladrones que le robaron la billetera. Entonces él escribió en su diario lo siguiente: Señor, ayúdame a ser agradecido. Y quiero leerle algo muy interesante. Nos escuche 4 situaciones en las que él reflexionó acerca de por qué tenía que ser agradecido. En primer lugar, porque nunca antes había sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la billetera, no le quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no yo quien robé. Mire si hay para ser agradecido, ¿no? ¿Se puede o no se puede ser agradecido? En cualquier situación que a uno le toque vivir. La ingratitud es un pecado muy desagradable ante Dios. Y Dios quiere corregir esa mala actitud, ese pecado que muchas veces está arraigado en nuestro ser. ¿Qué es ingratitud? La ingratitud es una forma de indiferencia y desprecio. Escuche, es un egocentrismo tan exagerado que nos hace olvidar de aquellos que nos beneficiaron, que estaban con nosotros, que nos ayudaron. La ingratitud no reconoce el mérito de los demás o los favores que recibió, al contrario, los ignora. La ingratitud es egoísmo en su forma más alta de expresión. Por ejemplo, está incluido entre los pecados más sobresalientes de los últimos tiempos. Si usted lee 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2, allí Pablo hace como una lista acerca de los pecados de los últimos tiempos. Y dice lo siguiente: también debes saber esto, Pablo le escribe a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos que hablaba Pablo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y ahí está, ingratos. Ingratos. Eso significa, en otra versión dice, mal agradecidos. Desagradecido lo pone otra versión. Y habrá hombres impíos. Es más, dice el apóstol Pablo que Dios revela su ira contra los ingratos, según Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, pero solamente vamos a leer estos dos pasajes, el 18 y el 21. Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Esto es lo que pasa hoy, mis hermanos. La palabra dice, no lo adoraron. No fueron agradecidos con Dios. Fueron ingratos. Este tipo de gente no dan gracias a Dios. Por ejemplo, cuando uno ve el pasaje, no dan gracias a Dios porque son varones o porque nacieron mujeres, sino que dice, se rebelan contra Dios y dicen, ¿por qué tuve que nacer varón? A mí me gustaría ser mejor una mujer. Y ahí viene el hecho de que como no son agradecidos por lo que son, Dios lo entrega a una mente reprobada, porque no le dan gracias a Dios. Dice la palabra, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, al punto que mantienen relaciones sexuales hombre con hombres y mujeres con mujeres. Pablo enseña a la nueva iglesia, la iglesia de Tesalónica, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El contexto nos enseña que el creyente que ora debe ser agradecido, debe dar gracias a Dios en todo, y que esto es lo que lo mantendrá gozoso en todo tiempo. Esta expresión dice, den gracias a Dios en todo. Ese en todo no es por todo. ¿Me escuchó? En todo no es por todo. No tiene tanto que ver con agradecer la situación en que se encuentra como creyente, que tal vez la situación pueda ser muy penosa, sino dar gracias en toda situación que le toque atravesar. Por ejemplo, no es dar gracias por la persecución. El tesalonicense no se tenía que poner a dar gracias, Señor, te doy gracias por la persecución. No, eso no está pidiendo el apóstol Pablo, sino en medio de la persecución, decirle gracias Dios por tu cuidado, gracias Dios por tu protección, gracias Dios por tu poder. ¿Se entiende? El texto además nos dice que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los cristianos agradezcamos a Dios en cualquier circunstancia que nos toque atravesar. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, siendo agradecido por tus limitaciones. Siendo agradecido por tus limitaciones. Moisés le presentó a Dios muchas de sus limitaciones cuando Dios le estaba llamando para que se levante, deje el rebaño de su suegro que estaba apacentando y que tome lugar en el trabajo que él le encomendaba de ir a libertar a su pueblo Israel a tierra de Egipto. Al final fue Dios, por más que Moisés le haya presentado limitaciones, que lo utilizó a Moisés para poder libertar a Israel, que en aquel tiempo era la primer potencia mundial. Pero Dios utilizó a este hombre llamado Moisés, a pesar de los obstáculos que le puso a Dios. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Señor, te confundiste al llamarme a mí.
porque yo no sé hablar. No tengo elocuencia. Es más, soy como un tartamudo. No sé cómo hablar en público. Además le dice, no sé teología, Señor. No sé ni cómo te llamás. Y Dios comienza a revelarse a él, ¿no? La tercera excusa que le pone dice, Señor, no me creerán. No me van a creer por más que vos me envíes, por más que le revele tu nombre. Después, la cuarta dice, yo no quiero ir. Me parece que tenés que enviar a otro, Señor. Yo no quiero, no puedo ir a ese lugar, sea lo que me mandás, a lo que me tengo que enfrentar. Y de paso, le dice, Señor, me parece que te acordaste muy tarde, ya tengo 80 años. Ya me duelen todos los huesos. Ya apenas que puedo caminar. Y una tras otra, Dios fue doblegando sus excusas hasta que Moisés se puso en manos de Dios. ¿Cuáles son tus excusas? ¿Qué le decís a Dios cuando Él quiere usarte? Soy muy chico. Yo tenía problema, imagínense, 34 años atrás, yo le decía, Señor, yo soy muy flaco. Todos me dicen que tengo que pasar 2 veces para ser sombra. Así que Dios me hizo engordar. Le decía, Señor, soy muy narigón. Y Él me decía, no, tenés los pómulos muy atrás. Soy muy orejón, Señor. ¿Quién me va a mirar a mí? ¿Quién me va a creer? Y Dios me fue convenciendo una y otra vez. Yo le decía al Señor, verdaderamente le decía, Señor, te confundiste, yo no sé hablar. Tengo vergüenza, me pongo todo rojo, colorado. Quiero decir una cosa y me trabo. Hasta que Él me dijo, mira, no es con tu fuerza, ni con tu inteligencia o tu poder, es con mi Espíritu Santo que yo hago la obra. Así que me doblegué y le dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén, estoy disponible. Pero yo no sé cuáles son tus excusas. Te hago otra pregunta. ¿Cuál de ellas será que no puede suplir el Señor? Porque Dios es todopoderoso. Para Él nada es imposible. ¿Cuánto tienen ese Dios? Es más, a Pablo le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Así que cuanto más débil sos, más se perfecciona el poder de Dios sobre tu vida. Siente que Dios te está impulsando a hacer cosas que quizás exceden tus capacidades. Porque cuando Dios te pide hacer algo, muchas veces vemos justamente nuestras insuficiencias. Lo único que tenés que asegurarte es que Dios es el que te está llamando a hacer esa obra y no son tus emociones. E inmediatamente tómate de la palabra que dice el Salmo 37, verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Otra versión lo dice de esta forma, me gusta, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Gloria a Dios. Los sueños, las visiones o las empresas de Dios, por lo general, siempre van a sobrepasar tus capacidades naturales. Pero es precisamente así para que aprendas a depender totalmente de Él. Para que Él sea quien se lleve la gloria y la honra. Y no digas que fue tu elocuencia o fue tu inteligencia lo que lo hizo, sino que sinceramente puedas decir, esto no tiene nada que ver conmigo, esto es de Dios. Como le dijo Pedro y Juan a ese que estaba pidiendo limosna, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y le tomó de la mano y se afirmaron sus pies.
Y después él le decía a la gente que veía el milagro: no crean que fue nuestro poder, no crean que tiene algo que ver con nosotros. Esto es el poder del Cristo resucitado. Gloria a Dios que está entre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que da gracias, porque si obedeces, Él te guiará. Él te va a ayudar. Él nunca te dejará solo. En vez de ponerte a rezongar, en vez de ponerte malhumorado, da gracias que Él te consideró y quiere usarte para la gloria de su nombre. Entonces, la voluntad de Dios es que seas agradecido en toda situación, aún en tus limitaciones. En segundo lugar, lograrás hacer su voluntad siendo agradecido aún en circunstancias adversas. En ocasiones enfrentamos situaciones muy difíciles, injustas, y como solo podemos ver lo que tenemos delante de nosotros, se nos hace muy difícil dar gracias a Dios en todo, pues no entendemos si es o no su voluntad lo que nos toca atravesar. Sin embargo, la palabra nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Recordemos por un momento una historia que la Biblia nos cuenta. La historia del hijo número 11 de una familia. Una familia que en ese momento la estaba pasando bastante bien. Estaba siendo prosperado en una tierra que estaba de paso, viviendo en ese lugar. Y la verdad que Dios lo había bendecido mucho a esta familia. Tenían un buen pasar en ese momento. Pero este hijo número 11 tenía 10 hermanos que lo odiaban. No lo querían. Porque para ellos, papá hacía favoritismo con él. Era como el hijo predilecto de él. Hasta le había hecho una túnica de colores, cosa que a ninguno de los otros lo había hecho. Así que planificaron contra su hermano y llegaron a venderlo. De hijo favorito pasó a ser un esclavo, sin derechos y sin ninguna ley que lo pudiera proteger. Estaba en ese momento viviendo en un país donde no conocía su lengua. Pero lo único que hizo este chico de 17 años fue aferrarse a la fe. Más que nunca se aferró al Dios al cual adoraba a su padre, y también él lo adoraba. Allí en tierra extranjera se aferró a Dios, y vino un hombre y lo compró como esclavo para que pudiese trabajar en su hacienda. Y la Biblia dice que Dios lo prosperó en ese lugar. Prosperó a su amo por causa de él. Fue tanta la prosperidad que su amo pensó en ponerlo sobre todo el trabajo como un mayordomo. Y le iba bien a este amo, y él veía que la mano de Dios lo bendecía. Pero la mujer de este amo se quiso acostar con él, y él dijo: yo no voy a pecar contra Dios, tampoco le iba a faltar el respeto a mi amo. Así que de la noche a la mañana pasó de ser un hombre próspero y un hombre respetado a ser un hombre que fue puesto en un calabozo. Otra vez a sufrir. Pero dice la Biblia que aún este chico en la cárcel sintió la protección de Dios, porque Dios no lo abandonó. Y el carcelero, como vio que Dios estaba con él, le entregó el cuidado de todos los presos. Nunca la cárcel de Egipto fue tan próspera como en el tiempo del cuidado de este mayordomo. Así que en un momento Dios lo bendijo a este muchacho, revelándole el sueño de un copero y de un panadero, y de la noche a la mañana, del ser un preso en la cárcel de Egipto, pasó a ser el hombre más importante de todo Egipto después de Faraón. Usted ya sabrá el nombre de este muchacho, ¿no? José. José, el hijo de Jacob. Pero José, después de unos años, al ver el panorama completo de la historia, pudo decir, como parafraseando el capítulo 50, el verso 20:
habrá dicho lo siguiente, José: gracias a Dios que fui vendido como esclavo, porque hoy soy gobernador de todo Egipto y todo ayudó para bien. Amén. Todo ayudó para bien. Gracias a Dios que mis hermanos me vendieron como un esclavo. Pero claro, este es el final de la historia. Había que vivir toda la historia, ¿no? Por eso la Biblia nos dice que tenemos que ser agradecidos aún en circunstancias adversas, porque usted no entiende, lo primero que ve lo que tiene delante de sus ojos, pero vaya a saber cuál es el final. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Dice Génesis 20:50, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener con vida a mucho pueblo. Gloria al nombre del Señor. ¿Se recuerda cuando no teníamos templo? Que estaba cerrado por causa de la pandemia. Y usted se quería congregar. ¿Se acuerda o no se acuerda? Y cuando tenía el templo abierto no venía. Viviendo enfrente. Templo cerrado. No había posibilidad de congregarse, ni de abrazarnos, porque somos una iglesia que se abraza, se estrecha, ni de confraternizar juntos, ni de cantar juntos. No podíamos estar ni siquiera juntos en este lugar. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Amén. Así que había llegado el momento de aprender cosas nuevas. Y una de ellas, por ejemplo, era aprender a utilizar la tecnología. Así que no nos achicamos y empezamos a aprender, y gracias a Dios por algunos que saben utilizar la tecnología, pero hay otros que no sabíamos utilizar. Mis hermanos, hoy estamos predicando el Evangelio en una plataforma que llega a casi todo el mundo. Se perdió decir gloria a Dios. Así que subimos, claro que subimos los mensajes editados por algunas cuestiones que tienen que ver con presentar algo excelente, pero los días lunes estamos subiendo los mensajes para que no solamente usted, sino toda persona en el mundo que quiera escuchar el mensaje de la palabra de Dios tenga acceso a nuestra plataforma, por nuestro canal, Iglesia Asamblea de Dios BGG, que significa Villa Gobernador Galvez. Y predicamos el Evangelio. ¿No dice la palabra, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo? ¿Dice o no dice? Bueno, estamos llegando a todo el mundo. O hasta donde llegue esta plataforma, ¿no? Antes de la pandemia no lo hacíamos. Pero llegó la oportunidad de poder hacerlo. La pandemia, hermano, nos hizo crecer y nos impulsó a prepararnos mejor. Hasta la música hoy tenemos más excelencia porque hay mejor calidad, porque también uno le exige para que pueda presentar algo para la gloria y la honra del Señor. Dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo. En todo. Hermano, en la pandemia prediqué más que nunca. Porque tenía que predicar miércoles, sábado y domingo, miércoles, sábado y domingo, miércoles, sábado y domingo, miércoles, sábado y domingo. Pero gracias a Dios que esto es un océano, de donde usted puede sacar y sacar y sacar y nunca se acaba. Gloria a Dios. Así que el que tiene los recursos nos da para que podamos predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Da gracias a Dios en todo. Hasta dimos seminario online, escuelita online. Jóvenes fueron atendidos también a través de la tecnología. Los adolescentes también tuvieron su parte para ser atendidos con la tecnología. Dad gracias a Dios en todo. Damos gracias porque esta enfermedad
no hizo que nos detengamos. Por el contrario, pudimos llegar a más gente para la gloria y la honra del Señor. Amén. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Tal vez hoy enfrentes diferentes situaciones adversas. Quizás estás desempleado, estás con riesgo de enfermedad. La empresa donde trabajás quizás está a punto de quebrar. Sin embargo, seguramente hoy puedes también mostrar gratitud a Dios. Gracias a Dios por todo, porque todo esto, usted puede pensar, esto ayudará para bien, gloria a Dios. Podrás sentirte triste en tus momentos de dificultad y adversidad, pero tienes la posibilidad de expresar, de tener gratitud a Dios. Bendito sea su nombre. Recuerda, la invitación no es a sentirnos agradecidos, sino a mostrar, a ser agradecidos siempre. Quizás no pueda crecer si no fuera por los medios que Dios te está impulsando a crecer. Quizás no puedas crecer si no es a la manera de Dios. Quizás no pueda conocer algún aspecto divino o alguna parte de sus atributos si no es porque Dios utiliza ciertos medios para que le puedas entender. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, todo iba bien. Si usted leyó Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 14, usted se va a dar cuenta del despliegue del poder de Dios. Dios libertó a Israel de Egipto, pero le mandó 10 plagas. Egipto quedó devastado por la mano poderosa del Señor. Y ellos decían, este es nuestro Dios. Alabémosle, inclusive hasta celebraron una Pascua. Y salieron todos con brazo fuerte de la tierra de Egipto. Es más, los desvalijaron porque los egipcios le daban oro, le daban plata para que ellos se vayan. Por favor, váyanse. No los queremos más en nuestra tierra. Dios había ganado la victoria. ¿Cuánto tiene ese Dios? Todo iba bien hasta que se encontraron con el mar rojo enfrente de ellos. ¿No le pasa a usted a veces que cuando salió de este mundo y abrazó la fe, todo iba bien hasta las primeras pruebas, hasta las primeras dificultades? Y usted dice, qué contento que estoy de haber conocido a Dios. Pero claro, cuando aparece la primera dificultad, usted dice, ¿qué hago ahora? ¿Qué hicieron los israelitas? Vieron el mar rojo enfrente, vieron monte a un lado, vieron monte al otro y desierto. Miraron para atrás y venía todo el poderío de los egipcios a querer matarlos. Así que comenzaron a gritar, no a clamar a Dios, sino a gritar de desesperación y decían, Moisés, ¿no había acaso tumbas en Egipto para hacernos morir en este desierto? ¿Por qué te obedecimos? ¿Por qué nos trajiste aquí? Y Moisés estaba tratando de calmar al pueblo y decían, estén quietos, hoy van a conocer el gran poder de Dios. Y mientras tanto oraba a Dios y le decía, Señor, haz algo. Y Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Así que ni bien comenzaron a marchar, el mar rojo comenzó a abrirse en dos por un viento poderoso de Dios. Dice la Biblia que el pueblo pasó como en tierra seca hasta el otro extremo. Cuando los egipcios quisieron pasar ellos, el mar se cerró y los mató a todos. ¿Cuánto tienen ese Dios? ¿Cómo respondieron ellos, no? Qué terrible falta de fe, ¿no? Habían visto 10 plagas poderosas, habían visto la manifestación del poder de Dios y ahora ante un mar rojo, ellos es como que dicen, ¿para qué nos trajiste a este lugar? ¿Para matarnos? ¿Por qué te creímos? La fe se fumó. Ahora, ¿qué quería enseñarle Dios a ellos? Que para Él nada es imposible. Y eso es lo que te quiere enseñar muchas veces a ti.
ante las dificultades y las pruebas y los momentos difíciles, no te achiques. Es el momento de actuar con fe, de declarar en fe lo que Dios va a hacer. Y Dios lo hizo. Dios no dejó avergonzado a Moisés ni a su pueblo. Dios lo libró con mano fuerte y poderosa. Amén. Así que las pruebas que te toca pasar, quizás sea el momento de aprender que para Dios nada es imposible. Créele a Él. Cuando cruzaron el Mar Rojo, todo iba bien, hasta que empezaron a tener sed. Y vio cómo es cuando uno tiene sed, ¿no? Yo tengo sed. Uno desesperado quiere tomar agua, se le pega la lengua al paladar. Los animales que tenían sufrían, los bebés, los ancianitos, parecía que desfallecían a causa de la sed. Y encuentran agua. Así que de una, cuando encuentran agua, dicen, ¡gloria a Dios que hay agua! Y se metieron al río. Cuando comenzaron a tomar, el agua era amarga, es decir, estaba como envenenada. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Para qué nos trajiste aquí en el desierto para hacernos morir? Estábamos mejor allá en Egipto aunque éramos esclavos. Y comenzaron a quejarse delante de Dios. ¿Y usted cree que Dios escucha las quejas? ¿Será que Dios escucha cuando usted se queja? Aunque sea haga así. Sí. Sí, escucha todo Dios. Y escuchó. Y Dios no se alegró mucho con el pueblo. Y Moisés oró porque ya estaban queriendo apedrearlo, a él y a Aarón y a todos los que eran líderes, y oró a Dios, y Dios le mostró un árbol, dice la Biblia. Y le dijo, ¿ve ese árbol? Sí, bueno, ese árbol échalo allí al agua, que las aguas se van a endulzar. ¿Estás seguro, Señor? Sí. Haz eso, y si obedeces, eso va a pasar. Así que echó ese árbol en el agua, y las aguas se endulzaron para la gloria del Señor. Amén. Y el pueblo tomó y recogieron agua, se llevaron agua hasta más no poder, y tomó el ganado, todos tomaron agua y se saciaron y dieron la gloria y la alabanza al Señor. ¿Qué les quería enseñar el Señor? ¿Por qué lo hizo pasar por esa prueba? ¿Por qué tenemos que pasar por pruebas? Él les quería enseñar que Él tiene todos los recursos para poder suplir cualquiera sea nuestra necesidad. ¿Por qué te hace pasar por pruebas el Señor? ¿Por qué te hace pasar por pruebas? ¿Por qué te prueba? Para que entiendas que Él tiene todos los recursos para suplir tu necesidad. Amén. Y así puedo recorrer todo el libro de Éxodo, de Números, de Levítico, de Deuteronomio, y podemos aprender mucho de Israel y ponernos malos con Israel, pero hay veces que tenemos que ponernos malos con nosotros mismos porque somos nosotros una copia exacta de lo que es el pueblo de Israel. En las pruebas reaccionamos mal. En vez de dar gracias a Dios por todo, comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos y a echar la culpa a medio mundo. Cuando la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿No deberíamos aprender a agradecer en medio de las pruebas porque algo seguramente Dios nos enseña por medio de ellas? Tienes que ver las pruebas como una concesión, es decir, como un permiso de la gracia de Dios para tu desarrollo espiritual. Entonces la voluntad de Dios es que seas agradecido en toda situación y aún en circunstancias adversas, y finalmente lograrás hacer la voluntad de Dios siendo agradecido por las bendiciones recibidas. Sea agradecido en todo, mi hermano, mi hermana. Sea agradecido, porque ser agradecido implica que le agradezcas aún cuando te está yendo bien. ¿Te acordás cuando te iba mal? Bueno, hoy te está yendo bien quizás. Cuando tenemos salud,
Cuando nuestra familia está bien tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, la novia de tu sobrino, todo está bien. Nuestros negocios prosperan. Cuando tenemos bendición para comer las 4 comidas del día, algunos dicen que hay que comer por lo menos 4 veces al día. Usted desayuna, almuerza al mediodía, toma una buena merienda a la tarde y cena para la gloria de Dios. Gracias a Dios, porque puedo comer. Hay veces que tiene mucho y hay veces que no tiene tanto. Qué bueno enfermarse porque usted come mucho, ¿no? Dice, tengo abundancia, me pasé de vuelta, pastor. Bueno, pero hay veces que no hay tanto. Cuando no hay tanto, ¿cómo está su cara? Nunca abrió la heladera así y usted dice, yo no creo en la difunta Correa. ¿Por qué está lleno de botellas de agua nomás? Gracias a Dios en todo, dice la palabra. Gracias a Dios por la abundancia, pero también gracias a Dios por la escasez. Porque de alguna forma tiene que bajar de peso. Como dijo Pablo, Filipenses 4, 12, 13, sé vivir casi con nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ese fue el contexto de esa palabra. Pablo decía, hay veces que tengo mucho, hay veces que tengo escasez, hay veces que me voy a dormir con el estómago tan lleno que no encuentro ubicación, y hay veces que el estómago habla más fuerte, ora más fuerte que mis palabras. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ser humano enfrenta el peligro de no ser agradecido. Al acostumbrarse a las bendiciones, como siempre lo tuvo, parece que siempre tiene que estar ahí. Pero usted tiene que recordar cuando no lo tenía. Hay muchos de sus hijos que creen que las cosas siempre estarán y siempre estuvieron, pero si usted se recuerda tan solamente, por ejemplo, 20 años atrás no existía el celular. Y hoy parece que su hijo sin el celular no puede vivir. No le digo a usted porque usted es maduro y sabe pensar bien. Y no sufre abstinencia. Pero los chicos ya nacieron con el celular, nacieron con internet. Pero usted hágale entender que se puede vivir sin eso. Gracias a Dios que existe el teléfono fijo, ¿no? ¿Quién usa el teléfono fijo? Nadie. Pero antes teníamos que ir a hablar por teléfono a una cabina. Cuando más se modernizó, a un telecentro. Y hoy llora cuando no tiene datos en su celular. Pero todo va cambiando, ¿no? Pero no nos olvidemos de dónde Dios nos viene trayendo. Recapacitemos un poquito, pensemos, pero solamente para esto, para agradecer a Dios. Porque nosotros nos ponemos a agradecer por cosas que realmente no tienen mucho sentido. Quizás durante un tiempo de oración usted deba ensayar algo. Le quiero ayudar para que usted sea agradecido. Ensaye, haga una lista de agradecimiento. Siempre decimos, haga una lista de oración. No, haga una lista de agradecimiento a Dios. No le digo que vaya muy lejos, aunque se haga una lista de las cosas que Dios le dio ayer. Para que usted diga, bueno, por lo menos tengo que recordarlo de ayer. ¿Cuántas cosas que Dios le dio ayer? Y agradézcale al Señor. Enumere sus bendiciones. Esto quizá le ayuda a reconocer y a expresar gratitud y centrarse tan solamente en Dios que fue que te la dio. Hay un himno que cantábamos hace mucho tiempo,
cuando teníamos reunión de obreros y teníamos nuestro culto de acción de gracias, el himno 201, que escuche la poesía de este himno. Dice: oh Señor, te damos gracias por el tiempo que pasó, por el día que tenemos, pero también por el día que vendrá, por la hermosa primavera, por el frío y el calor. Todos quieren vivir en la primavera, ¿no? Pero hace falta el frío y el calor, hace falta. Aún el viento de anoche hace falta. Por las lágrimas vertidas, por su paz y por tu amor. Oh Señor, te damos gracias por tu manifestación, por lo que no comprendemos, por tu ayuda en la aflicción, por lo que haces en secreto, por un limpio corazón, por tu sangre derramada, por tu grande salvación. Oh Señor, te damos gracias por las cosas que no nos das. ¿Usted le da a su hijo todo lo que quiere? Hay cosas que pide y es para su mal. Usted no se la dará. Entonces, gracias Dios por las cosas que te pedimos, pero que no nos das porque nos amas. Por deseos ya cumplidos, por lo que tú no nos das, por la vida que tenemos, por su gozo y dolor, por tu gracia manifiesta, por Jesús nuestro Salvador. Oh Señor, te damos gracias por la vida de oración, por victorias alcanzadas, por la cruz y la aflicción, por las rosas del camino y espinas que hay también, por la bienaventuranza. Gloria, gloria a ti. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que Dios ordena a su pueblo no olvidar. ¿Quiere ser agradecido a Dios? No olvide. No sufra de amnesia. No olvide, le dice Dios a su pueblo, que Él es quien siempre da el poder para obtener las cosas que necesitamos para vivir. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, justamente está este reclamo y esta advertencia de Dios a su pueblo. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. Escuche: no sea que comas y te sacies, y cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multiplique la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y se te olvide del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien sacó para ti agua del duro pedernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él es el que te da poder para hacer. ¿Cuándo es más fácil olvidarse de Dios? ¿Cuando nos va mal o cuando nos va bien? ¿Cuando estás en pobreza o cuando estás en prosperidad? Un gran hombre de Dios llamado Spurgeon dijo: nunca he visto cuánto tiempo le dedica un hombre o una mujer a Dios en tiempos de aflicción. Siempre tiene tiempo de buscarle. Ahora, cuando la cosa va bien, parece que ahora no tiene más tiempo de buscarle a Dios.
Ahora es fácil, ¿no? Cuando Dios de vuelta le quita el bien, de vuelta lo tiene ahí en el culto orando y ayunando y buscándole, clamando, y pide oración y ore por mí. Y dice, pastor, deme la llave que voy al templo a orar. Voy a ayunar el domingo y quiero abrir la puerta. No hace falta que uno lo invite al culto. Viene solo. Si hoy puedes disfrutar de un buen pasar económico, tienes un buen trabajo que te da satisfacción, tienes una casa, posees movilidad. Yo he visto, hermano, que en este lugar levantamos una carpa. Los hermanos venían caminando, muchos de ellos, después venían en bicicleta, después venían en ciclomotor, y después empezaron a venir en autos, y después hasta cambiaron el auto y siguen cambiando el auto porque Dios los sigue prosperando. ¿Se acuerdan? Hoy tienes una movilidad e incluso gozas de buena salud. Reconoce, hermano, que no fue por tu inteligencia ni por tus capacidades, sino porque Él quiso bendecirte. Mantén cada día tu actitud de agradecimiento a Dios, porque aún Él te dio esas capacidades. Dice la palabra, Él es el que te da poder para hacer riquezas. Es más, según Eclesiastés capítulo 3, versículos 2 y 13, léalo en su casa, dice que todo esto que tiene que ver con gozar de la vida y pasarla bien, es un don de Dios. Dios te regala la posibilidad de tener salud, de disfrutar de tu trabajo. Es un regalo de Dios. Es más, el Salmo 127, versículo 1 y 2, nos dice que nosotros tenemos que reconocer que Dios hace, y si Él no hace, no pasa absolutamente nada. Si Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Es decir, que tenemos que dar gracias a Dios, que Él nos cuida, y que si no te pasa nada es porque Él está velando. Y si es que estás prosperando es porque Dios está edificando tu vida. Gloria a Dios. Desafortunadamente muchas personas se acercan a Dios y le piden por algo, y cuando Dios responde, con el tiempo se alejan, porque creen que ellos mismos han logrado lo que nunca pudieron lograr. Ahora sí lo lograron por tener ciertas capacidades, y otros porque llegan a darle más importancia al don que al dador de los dones, a nuestro Dios. Yo te animo hoy a que reconozca con palabras de gratitud a Dios por todo lo que tienes y por todo lo que te ayudó a lograr. Amén. Creo que a nadie le gusta estar, y mucho menos convivir con una persona malagradecida, ingrata, que rezonga todo el día y que nunca da gracias por la vida que le toca vivir. Es más, él desanima todo, o ella desanima a todos los que están a su alrededor. Mis hermanos, Dios mismo eliminó a toda una generación de gente que solamente vivía quejándose. Los eliminó, porque Dios no quiere compartir con un pueblo mal agradecido. Murmuraban contra Él, murmuraban contra sus líderes, de todo se quejaban. Dios le había puesto para conducir los líderes y 2 por 3 querían apedrearlos y deshacerse de ellos y buscar un líder que lo lleve nuevamente a la esclavitud. No eran dignos de entrar a la tierra prometida. Dios dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida porque van a contaminar toda la tierra con esa mala actitud. Así que los eliminó. 40 años en el desierto hasta que murieran todos. En el cielo solamente van a entrar los agradecidos. Aquellos que se gozan en hacer la voluntad de Dios cada día. Allá cantaremos eternamente agradecidos de su salvación. ¿Cuántos hacen planes para estar en ese lugar? Aprendamos a ser agradecidos aquí en la tierra. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Tengamos un momento de agradecimiento al Señor.
Señor, enséñanos a manifestar gratitud en tiempos de bendición. Como en medio de las adversidades, aunque esto muchas veces nos cuesta y sea muy difícil. Ayúdanos a entender que no importan las situaciones, por adversas que sean, nunca impedirán que podamos vencer en Cristo Jesús. Ellas no pueden separarnos de ti, dice tu palabra. Sabemos que esta verdad es un excelente motivo para estar siempre agradecidos, porque tu palabra declara, Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias porque no solo somos vencedores, sino más que vencedores en las situaciones más difíciles y adversas que nos toque pasar. Y hacemos nuestras las palabras de tu siervo, el apóstol Pablo, que decía, Señor, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo no vivir agradecidos, Señor, si tu poder suple siempre nuestras limitaciones? Si toda situación adversa es encaminada para nuestro bien y nos has bendecido tanto que jamás podremos olvidarnos de ti, porque fueron grandes tus bondades, fueron grandes tu misericordia, grande es tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Que tu nombre sea engrandecido para siempre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria al nombre de Jesús.
Díselo a Él. Tú serás mi pasión.